Oscar realizó una entrevista con un personaje que pinta divino, divino, pero se los quiero dar a conocer mejor aquí en este video. Lo que sí les tengo que decir es que está hecho en Puerto Escondido, Oaxaca, que tenemos muy buenos recuerdos de toda la gente bella de la costa, esa costa que tanto queremos. Así que vamos a ver, es un triqui, ¿eh? Vamos a ver qué es lo que pintó. Joel Merino, ¿de dónde eres? Yo soy originario de San Juan Copala, en el municipio de Juzlahuaca, Oaxaca. ¿Y ahí quién te enseñó a pintar? Yo aprendí a pintar en la ciudad, pues prácticamente por mis papás. Bueno, mis papás son artesanos y bueno, a mi mamá se dedica al telar textil y mi papá es joyero. Entonces, por cuestiones de las dinámicas de la comunidad, me tocó viajar a diferentes estados de la República, en especial los del norte. Y cuando llegamos a Querétaro, pues me tocó conocer a varios como artistas, ¿no? que pintaban y pues me gustó. ¿Te gustó? ¿Y lo aprendiste a hacer? Bueno, más bien como que empecé a ver como las cosas de, pues, el arte así en general, ¿no? Que se venía realizando en las ciudades, porque yo no la conocía, bueno, yo no conocía para nada pues que era pintar o que era dibujar o que era, pues no lo desconocía, ¿no? Y poco a poco viendo lo que se hacía en la calle o por la dinámica que teníamos, porque éramos, bueno, desde niño mis papás eran vendedores, comerciantes, y entonces me tocó pues esa parte, ¿no? Conocer muchos artistas de la calle, ¿no? Estaba viendo cuántos municipios tiene Oaxaca, cabrón. Qué bárbaro. 570. La comunidad triqui está dividida en tres municipios, en lo que es San Juan, Juzlahuaca, Tlaxiaco y Putla. ¿Lo más al norte que ha sido es a Querétaro? Estuvimos en Tijuana. Bueno, ahora sí, al norte, cabrón. ¿Sí, no? Chihuahua, estuvimos en Casas Grandes, por ejemplo, Chihuahua, estuvimos en Sinaloa, en Mazatlán. Mi hermana, una de mis hermanas nació en Mazatlán, mi otra hermana nació en Tepic, Nayarit, otra de mis hermanos nació en Querétaro. Entonces sí estuvimos viajando por diferentes partes de la República, ¿no? Tengo 5 hermanos, somos 6 en total. De diferente parte de la República. Sí, prácticamente me tocó ser el mayor. Y pues me tocó nacer en la comunidad. Por la chamba de tu papá, te tocó ser el mayor. Y ya de tus hermanos más chicos, ahora sí que por todos lados viajando. Sí, pues nos tocó viajar, entonces nos tocó, pues la necesidad me enseñó a hacer como, pues me enseñó a pintar en realidad, la necesidad. La necesidad te enseñó a pintar. Sí, también me enseñó a trabajar las artesanías y pues a desenvolverme en todo lo que me gustaba, ¿no? Lo que en realidad me atraía eran como las artes. Entonces, como las disciplinas, bueno, yo no las conocía de esa manera, esas fueron las que me empezaron a atraer y entonces yo empecé a desarrollarlos autodidactamente, ¿no? O viendo a mis papás, la verdad es que ver a mis papás trabajando las artesanías, pues siempre me inspiraba, entonces, bueno, yo sin darme cuenta me inspiraba y pues yo comenzaba a agarrar, por ejemplo, me tocó destruir actas de nacimiento para hacer papiroflexia o cuando era niño, papeles, documentos importantes, el reverso yo los aprovechaba y los pintaba y hacía cosas. Pues en ese tiempo yo lo tenía como idea de que realmente fuera un papel o un documento importante. Entonces, ¿y qué edad tenías? 5, 4 años. Y ya empezabas en los papeles que te encontraras, tú pintabas. Sí, yo pintaba. Después ya cuando llego a Querétaro, pues yo veo más en forma lo que hacían las personas que pintaban y entonces me llamó más la atención y empecé pues nosotros como en casa no teníamos pues dinero para comprar o para invertir en materiales o tener clases o contratar a alguien.
Entonces, pues yo lo que hice fue ahorrar. Bueno, en las vacaciones salíamos a vender a diferentes playas Sí. y también pues trabajaba casi diariamente. Entonces lo que hacíamos era, bueno, yo lo que hacía era ahorrar un poco de dinero y empecé con ese dinero empezar a comprar materiales para hacer pruebas, ¿no? Y Ajá. en base a prueba de y error empecé a pintar. A Me pintar. tocó de niño, 6 7 años, vender en la calle pinturas, dibujos, Ajá. y con eso también ya empecé a tener un poquito más Ok. de dinero para comprar más materiales y experimentar más con ¿Tus, la pintura. tus padres siguen siendo artesanos? Sí, mis papás siguen siendo artesanos, mi mamá, mi papá siguen viviendo en Querétaro y bueno, bueno, nosotros seguimos trabajando la artesanía, yo lo sigo trabajando bueno, haciendo también otros proyectos para poder salvaguardar la tradición de nuestro pueblo. ¿Y estás viviendo actualmente en dónde? Pues ahorita ya no sé ni dónde vivo, me ha tocado viajar tanto que uno se olvida luego de dónde uno vive, pero pues sí, mi sede en México es Querétaro, mi Es sede. Querétaro. Ujú. Qué bueno. ¿Por qué pintaste a María Sabina en Puerto Escondido? Déjame decirte, ahora Ujú. también al público, el último que entrevista a María Sabina, la entrevisté 3 días antes de que muriera. Entonces, para mí significaba mucho, era mi amiga María Sabina. Yo iba mucho a Huautla de León. Yo iba muchísimo a Huautla con ella. Yo la quería muchísimo de entrevisto. Y a la hora que me mandan la pintura que tú haces de María Sabina en Puerto Escondido, dije, qué belleza, yo tengo que conocer a este artista. Y mira, ahorita estoy platicando con él, qué maravilla, Ujú. ¿no? Gracias, gracias. ¿Por qué María Mm, Sabina? Nosotros estamos desarrollando un proyecto en Puerto Escondido que, bueno, ya desde hace 3 años trabajamos proyectos comunitarios en Oaxaca. Lo Sí, iniciamos en la Mixteca. Y como soy originario pues, Triqui, entonces lo que intentamos o hemos estado trabajando es como trabajar en las comunidades para que la gente conozca un poco más el arte, ¿no? Y poder empoderar a la región, ¿no? sí, Um, eh, pues como diciéndole a la gente que nosotros todos podemos hacer cosas, ¿no? sí, Y que también hacemos arte, ¿no? Dentro de la comunidad. sí, De ahí es que, bueno, yo llego a Puerto Escondido pues prácticamente una casualidad. Cancelamos un proyecto en otra playa cercana y pues se dio la casualidad de llevar el proyecto a puerto. Entonces, yo cuando llevamos al proyecto a puerto, pues estuvimos como analizando los temas bueno, el tema de este año, nosotros le nombramos, bueno, cada año le nombramos un título como relacionado con la lengua, ¿no? sí, Y este año nosotros le nombramos Yoa, que significa tierra. sí, Y entonces todos los murales están como englobados en ese tema. ok, Entonces, platicando entre amigos, pues decían, estaría padre que se pintara a María Sabina, ¿no? La verdad es que para mí era, mm, cuando hablamos de pueblos originarios, yo tiendo a ser demasiado respetuoso con los otros pueblos, porque yo soy de un pueblo, entonces trato de, de estudiarlo más o de alguna manera analizar más lo que voy a pintar, ¿no? En primera, por respeto al pueblo y en segunda, pues por respeto a la familia, ¿no? Cuando haces un retrato, creo que es necesario como buscar un poquito, escudriñar un poquito más acerca de las situaciones o de las formas de pensar de una persona, ¿no? Pues cuando yo estuve como investigando un poco, como buscando como qué es lo que tenía que hacer o qué mural podría hacer ahí, pues cada vez como que el tema fue muy repetitivo, ¿no? De María Sabina y pues me llevó a pintarla, ¿no?
realmente porque ella es parte de una comunidad y en las comunidades nosotros respetamos mucho a las figuras de las personas mayores y siempre creemos que ellos son los que nos heredan o que ellos lucharon, ¿no?, para conservar las tradiciones, para heredarnos a nosotros ese conocimiento y ese legado que nosotros en algún momento nosotros vamos a heredar a las siguientes generaciones. Me estuve nutriendo de imágenes, ¿no?, de ella, y por eso es que yo la busqué en una situación donde fuera más familiar, donde representara un poquito más como donde pudiera observar un poquito más su mirada Sí, y pudiera reflejar un poco más su personalidad, reflejada también en nuestros abuelos o en cualquier otra persona que lo podemos reconocer, no solamente como María Sabina, sino como una persona que enseña, ¿no? Como una mujer que, como una abuela que nos enseña constantemente, ¿no? Y que está ligada a la tierra. sí. Es por eso que pues yo la pinté, ¿no? Pues mucha gente cree que fue como algo, como explotación de imagen o cosas así, pero en realidad para mí fue como ver a mi abuela, ¿no? Anteriormente yo había pintado en mi primer viaje a Europa, había pintado a mi abuela, a mi bisabuela, que falleció hace unos años. Sí, Y bueno, mi bisabuela se llamaba Valentina. Cuando la pinté por primera vez en Suecia, un sueco me dijo, tu abuela tiene una cara muy emocionante, ¿no? Muy emocional, me decía la persona. Y después mucha gente decía, tu bisabuela se parece a María Sabina, ¿no? Y después me di cuenta que a muchas abuelas de las comunidades se parecen mucho por ese instinto de la comunidad, ¿no? La sí. comunidad es la que conecta por ese instinto con la tierra. Entonces es como yo lo conecté, ¿no? Sí. Oye, Joel, ¿cuántos países conoces? ¿En dónde está tu obra? Bueno, ya la verdad ya ni me acuerdo, he visitado varios países, he visitado Suecia, Alemania, Italia, Francia, Bélgica, Estados Unidos. Pintando en todos lados. Sí, no, normalmente, bueno, voy a eventos de street art, Sí, eh, bueno, pero también, bueno, mi obra también se ha presentado en otros países también, ¿no? Como sí, Japón, como Uruguay, Argentina, qué bueno. pero bueno, ya como en pequeño formato, ¿no? Ya Sí. sí, en otros formatos, porque no nada más manejo el mural, sino también pinto en cuadros. ¿Te imaginaste algún día que la pintura Ujú. iba a llevar al mundo? No, la verdad, no, no, nunca, de hecho, una de las preguntas que siempre me hacen cuando conocen mi trabajo es cómo llegué a Europa y les digo, no sé, yo la verdad solamente pinté, solamente me dediqué a pintar y pintar me llevó a esos lugares. Pues déjame decirte que para mí es un honor poder platicar contigo y compartirte con mi auditorio a un artista oaxaqueño. Conozco a muchos artistas oaxaqueños, desde Francisco Toledo, que fue uno de mis grandes cuates y grandes maestros de la pintura, pero he estado mucho en Oaxaca y conozco de muchos pintores oaxaqueños que tienen mucho talento. O sea, Oaxaca es mágico y por eso da gentes como tú, mágicas Gracias, también. Mucho gusto, Joel. Te deseo lo mejor, que sigas muchas teniendo gracias. este éxito. Para mí, me recordaste tiempos muy lindos y me recordaste al ver a María Sabina con emociones, sentimientos y muchas cosas que viví cerca de ella. Y yo también, para mí también era una de las abuelas más importantes que ha habido, ¿no? Es un personaje en la historia de mi vida, que es un personaje en la historia de nuestro país, inolvidable, ¿no? Sí, de hecho eso era lo que yo buscaba dentro de la expresión que buscaba, ¿no? En el mural no buscaba
pues yo no buscaba la típica, ¿no? Sino que buscaba algo más allá de, algo más personal, ¿sabe? Como que nosotros pudiéramos conectar o sea, que todas las personas pudieran conectar, ¿no? Sin que a lo mejor quizás no la conocieron, la gente, yo no la conocí, ¿no? No tuve el gusto de conocerla, pero sin embargo he leído muchas investigaciones acerca de la herbolaria, muchas investigaciones acerca de los hongos, de los líquenes, que tienen mucha influencia de ella, ¿no? Lamentablemente mucho de ese trabajo, ¿no? Se ha ido perdiendo y eso es lo que a mí me animó, ¿no? Como a, pues, poder reconocerla como esa figura que es, ¿no? Esa abuela, por eso es que yo bauticé el mural como Esquá, que es abuela en Triqui. Te mando un abrazo con la mano en el corazón. Muchas Suerte en gracias. todo lo que hagas y es un gustazo conocerte, de veras. El gusto es mutuo. Espero verte algún día ya en persona, que pase todo esto. Espero que nos dé tiempo, digo a mí, a ti tú eres más chavo, pero sí conocerte en persona y acompañarte un poco a ver tu obra. Me daría muchísimo gusto. Muchas gracias. Te agradezco esta entrevista, querido Joel Merino. Muchas gracias a su apreciable auditorio. En Cadena